Hernández Saturno, quien es ingeniero civil del Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Maestría en la USB en Ingeniería Civil en 1990 en 1991 y especialista en Ingeniería Estructural de la USB. Magíster Cienciatum en Ingeniería Sismorresistente de la UCB. Cuenta con un doctorado en Arquitectura. Perteneció a la Comisión de Asuntos de Alto Interés Nacional, la más importante del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Fue ingeniero estructural de la Oficina de Proyectos Eppelboim y Asociados, con el ingeniero Salomón Eppelboim, uno de los más prestigiosos y experimentados calculistas de Venezuela. Ha sido ingeniero calculista de edificaciones elevadas, y cotutor de múltiples trabajos y tesis de grado, docente universitario en teoría de estructuras, concreto armado, proyectos estructurales, ingeniería sísmica, fundaciones y muros. El ingeniero está a cargo del curso de criterios y consideraciones para la intervención de la estructura de edificaciones existentes en zonas sísmicas. Bueno, ingeniero, sin más preámbulo, puede dar inicio con su exposición. Muy buenas noches. Les hablo de Felipe, Estado de Yaracuy, Venezuela. Muy agradecido a los organizadores del evento por la oportunidad que me brindan en participar en este magno evento. Muy satisfecho de verdad de compartir con ingenieros de la talla del doctor Kuhn, algunas de las personas que yo más admiro desde el punto de vista profesional y académico. Y a su mentor, el doctor Ángel San Bartolomé, allá de Perú, los dos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros grandes y brillantes académicos que participan en el evento. La temática a tratar, déjeme, por favor, si logro compartir la pantalla. Bueno, el tema que voy a tratar son los criterios y las consideraciones para la intervención de las estructuras de edificaciones existentes en zonas sísmicas. Es un tema perfectamente enmarcado en la ingeniería estructural sismo resistente. Las palabras clave, que podrían ser muchas más, pero digamos las fundamentales, son resistencia, rigidez, ductilidad, adecuación y desempeño sísmico. Los objetivos planteados, el objetivo general de esta presentación, el primero de ellos es exponer los criterios fundamentales del desempeño sismo resistente de las estructuras de acuerdo a la filosofía implícita del código sísmico vigentes y las consideraciones necesarias que deben ser empleadas al momento de decidir una intervención a estructuras de edificaciones existentes. Los objetivos específicos, que son varios, uno de ellos es explicar la influencia del factor de reducción R, en otros países como factor de estructura Q, pero en la mayoría de los países latinoamericanos utilizamos la R de reducción sobre el desempeño sísmico de las estructuras. El segundo objetivo específico es indicar los niveles de desempeño, los estados límites, estados de daño probables, de acuerdo al nivel de demanda sísmica. Pero es precisar las razones del por qué las estructuras excitadas dinámicamente deben satisfacer requerimientos del trinomio rigidez, resistencia y ductilidad. Y cuarto, estudiar la metodología de la TC40 para determinar el punto de desempeño sísmico de una estructura. Bueno, realmente este objetivo no se puede hacer a plenitud porque es una metodología compleja que nos va a explicar digamos, que no sea en un curso donde le podamos dedicar muchas más horas de enseñanza, ¿no? Y de compartir. Pero, digamos, sí vamos a mencionarlo y a dar una idea de cómo funciona, ¿no? Vamos a hablar también, yo tengo la presentación en dos partes. La primera parte es una parte de fundamento, que no es propiamente la temática de lo que vamos a tratar, en el sentido que no son los criterios ni son las consideraciones que se deben tomar en cuenta, sino lo que le da, digamos,
base, fundamento a los criterios y a las consideraciones de intervención. Considero que son, en lo personal, fundamental, sobre todo porque en este tipo de eventos hay muchísimos estudiantes que, digamos, están en un proceso todavía de formación, dar una visión de esos factores, ¿no? Bueno, voy a utilizar, que por cierto es uno de los participantes en el Congreso, unas palabras del doctor ingeniero Roberto Aguiar Falcón, que es profesor de la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE de Ecuador, un instituto bastante semejante al que yo soy egresado aquí en Venezuela, también a la Universidad Nueva Granada de Colombia. Creo que en Perú no hay este tipo de universidad para efectos de estudio de ingeniería. Pero él en uno de sus trabajos expresó este comentario que a mí me pareció de suma importancia, porque es una de las luchas que yo tengo desde hace muchos años discutiendo con ingenieros proyectistas, que a veces siento que no sé si es un problema de madurez o es un problema de formación académica, pero menosprecian la asignación de valores de reducción de R, basados en que la normativa venezolana permite escoger en un rango del 1 al 6, siendo 1 por supuesto para comportamiento elástico, pero para comportamiento inelástico de 2 a 6. Y entonces generalmente los ingenieros recurren directamente al 6 con el propósito de reducir costos en estructura. Pero eso no necesariamente es la mejor decisión desde el punto de vista técnico. Las palabras del ingeniero Aguiar, del doctor Aguiar Falconi, dice así: el factor de reducción de la fuerza sísmica R, con el cual se pasa del espectro elástico al espectro inelástico, depende de una serie de variables. Lastimosamente, no se les menciona en algunos códigos, muy especialmente el código venezolano, que está en un proceso, ya hay una nueva versión, pero digamos, sí, alguien que me pueda confirmar si me escuchan, por favor. Ahora sí, ingeniero, antes no se le escuchaba. No supe dónde me quedé, voy a retomar el tema, de verdad. Bueno, el factor de reducción que utilizamos, particularmente en la norma venezolana, que también así está en muchos documentos académicos de diferentes lugares del mundo, dice que el factor de reducción depende un 80% del valor de utilidad y el otro 20% se distribuye, digamos, en una cantidad de elementos que participan en el comportamiento sísmico de una estructura. Fundamentalmente asignan mayor peso a la sobreresistencia y a la redundancia. Pero sobre eso también podemos mencionar que el tipo de vibración, de estabilidad de piso,
el modo de vibración con mayor porcentaje de masa participativa tienen una gran influencia en la forma en cómo la ductilidad se da dentro del sistema estructural cuando es demandada por un sismo de aceleraciones considerables. Ahora, es importante también mencionar que el periodo de vibración en una estructura que es sometida a sismos de considerable magnitud o de aceleraciones elevadas, va a ir cambiando en la misma medida en que la estructura va siendo degradada. Generalmente los periodos de vibración son más cortos cuando la estructura está en condiciones, digamos, que no han sufrido todavía ningún proceso de degradación, y se va alargando el periodo a medida que el proceso de degradación también avanza. ¿Qué pasa? Que no quiere cambiar la ficha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Siento que se cayó algo aquí. Oye, ¿se ve la imagen, por favor? ¿Me puede confirmar alguien? Sí se nota la imagen, ingeniero. Okay. Es que sentí que se cayó otra vez la conexión acá. No sé qué pasa, pero está como bloqueada la máquina. Bueno, los principios de la sismoresistencia, bueno, que la estructura debe tener una forma regular que generalmente la asocian a la planta, pero también debemos considerar que la elevación es sumamente importante, posiblemente tan importante o más que la planta misma. Un principio de sismoresistencia indudablemente es procurar que la estructura sea del menor peso posible, porque a mayor masa, por supuesto, la fuerza actuante de origen sísmico también va a ser mayor. La estructura debe tener la rigidez y la resistencia para tolerar las aceleraciones a las que va a estar sometida. Debe haber una buena estabilidad, pero esta estabilidad debe ser considerada también como estabilidad elástica, sobre todo en estructuras de acero donde las posibilidades de pandeo elástico son probables. El suelo firme y debe tener buena cimentación para que no haya giros en los elementos estructurales que sean de interacción con el terreno. La estructuración apropiada y diafragma rígido para que el diafragma contribuya en la, digamos, en la monoliticidad y en la distribución de la química entre todos los elementos, vigas que forman parte de los pórticos. Los materiales deben tener el nivel de competencia necesario, para eso están normados, y por supuesto la calidad de la construcción, o sea, la calidad con que fue construida la obra. Y indudablemente una capacidad de disipar energía sin fragilidad, o sea, debe disipar energía de forma dúctil. Y los mecanismos deben, debe haber una fijación de acabados de instalaciones, que es algo que por lo general, esto último que está acá, es obviado con frecuencia, y podemos ver, por ejemplo, en el sismo del año 67 en Caracas, hay una foto dramática en donde un edificio se desprendió una pared y la pared cae sobre una camioneta pick-up y la corta como una guillotina, ¿no? Las estructuras precódigo, que son muy frecuentes en nuestros países, porque digamos edificaciones construidas en Venezuela antes del año 98, aunque habían códigos sísmicos, son códigos sísmicos obsoletos, verdaderamente derogados en todo sentido, y si estamos hablando de estructuras de los años 40, 50, existen de edificaciones de altísimo nivel, hasta que llegan a alcanzar incluso 20 pisos, construidos en esos años. Por supuesto, las normativas sísmicas no eran tan complejas, porque la filosofía de diseño y el conocimiento de carácter sismológico y de ingeniería sismoresistente eran muchísimo más limitados. Entonces esas estructuras precódigos padecen de deficiencia. Primero, la cuantía y el detallado del acero
es muchísimo menor que lo que hoy día llevaría una estructura considerada según las normativas actuales. El cortante basal resistente también es menor al exigido por los códigos vigentes porque hay mejores estudios de las tectónicas de las placas, los movimientos de las fallas. O sea, se conoce incluso se han desarrollado metodologías que nos permiten decir y estimar cuánto pueden ser las mayores aceleraciones que puede dar una zona sismogénica y en cambio las estimaciones de los tiempos pasados pues realmente se quedan bastante limitadas comparativamente, ¿no?, al presente. La falta de control de deformaciones o desplazamientos laterales y torsionales que no estaban establecidos en algunas normativas, muchas de las derogadas, que han sido varias, la inadecuada jerarquización de resistencias a momento, tanto de vigas, columnas y cimentación, y la existencia de pisos blandos o débiles. Por ejemplo, en Caracas muchas edificaciones llegó a tener gran cantidad de pisos blandos en urbanizaciones enteras, porque había la creencia de que servían como lo que hoy día es un disipador, ¿no? Entonces se demostró más bien que eran causas de fallas en los edificios cuando se presentaron sismos como Caracas 67, que fue realmente una escuela. Las esculturas precódigo también, por lo general, salvo, por supuesto, siempre hay excepciones, son de muy limitada ductilidad. Generalmente, cuando vamos a analizarlas, somos generosos dándole una 2, pero hay ocasiones en que muchas de esas edificaciones no logran sobrepasar el 1.5, ¿no? La menor resistencia cortante basal y de piso, que también hay que considerarla, en edificación de 16 niveles o menos, y por supuesto hay una menor rigidez a la requerida según los criterios contemporáneos. La capacidad versus la demanda. La confiabilidad sismoresistente estructural depende de la correspondencia entre capacidad y demanda de la resistencia del cortante basal y por supuesto de los cortantes en los diferentes niveles, de la rigidez en ambas direcciones ortogonales. En muchos de los edificios precódigos podemos aquí en Venezuela apreciar que tenían unos pórticos que los ingenieros llamaban pórticos de carga y unos pórticos transversales que eran de amarre. Entonces, esos pórticos transversales de amarre eran, digamos, los pórticos de carga eran vinculados a través de vigas planas, vigas que no tienen peralte suficiente, que son muy fácil de flexiones. Entonces, realmente no, en esa orientación del sismo aplicado sobre la estructura, realmente la estructura no tiene capacidad de deformar poco, sino más bien excesivamente deformable y puede generar consecuencias no solamente de una deriva muy pronunciada entre pisos, sino incluso llegar al volcamiento, ¿no? Lo otro, bueno, indudablemente la ductilidad es fundamental. La relación entre ductilidad y sismoresistencia. Podemos ver en este gráfico esfuerzos de formación, en donde hay una curva que dice dúctil, que es la larga superior, y una inferior que dice frágil. Podemos notar que hay un área en azul, esa área en azul, y que corresponde, digamos, al rango elástico de la deformación ocurrida sobre la estructura, y podemos ver que ahí la energía esencialmente es absorbida por el sistema. Pero luego, superado ese punto, que es el final del rango elástico, hay dos componentes. En el caso del frágil, es que hay una pérdida sustancial, tanto de rigidez como de resistencia. Hay una caída y hay digamos, una falla de carácter frágil en la estructura que podría convertir que la estructura tenga una condición de ruina muy semejante a un castillo de naipes, por hacer un símil, ¿no? En cambio, las estructuras dúctiles tienen la capacidad de tener unas grandes deformaciones que también hay que saberlas limitar, pero esa deformación contribuye a que se vayan a formar zonas de platificación en diferentes lugares de la estructura donde hay disipación de la energía sísmica y no absorción a través de la estructura, porque en el caso de la estructura frágil, disipación fue con daño estructural y daño no estructural, pero en la estructura dúctil empieza el daño primero no estructural y posterior al daño no estructural comienza una falla local, no es global en el sistema, sino localizada.
en sitios que lo hemos escogido específicamente como fusibles para que ahí se formen, ¿no? La utilización, la ductilidad, o mejor dicho, del factor de reducción, nos permite diseñar estructuras en un rango elastoplástico y no tener que diseñarla con la fuerza digamos, real que actúa sobre ella en un rango elástico. Y aquí lo podemos apreciar como a medida que nosotros incrementamos el valor de ductilidad, podemos también incrementar el valor del factor de reducción. Entonces podemos notar cómo a mayor factor de reducción o a mayor ductilidad asociada, podemos encontrar que hay una mayor disipación con respecto a cuando los valores son menores. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si nosotros tenemos una estructura y le vamos a utilizar un factor de reducción de 6, prácticamente asumiendo que aproximadamente el 70% de la energía sísmica que se introduce en el sistema, que es inyectado al sistema estructural, es disipada a través de un daño asociado a la deformación dúctil. Entonces, no sé hasta qué punto es criterio del ingeniero pensar que la estructura debe disipar tanto porcentaje de la energía y no hacer un balance de cuánto debe absorber y cuánto debe disipar. Yo en lo personal siempre me inclino que debería estar en un orden más del 50 por 50. Claro, depende de la estructura, podría ser un 60, un 40-60, uno juega con eso, pero no asumirlo con un 70% es algo verdaderamente excesivo. En esta otra gráfico podemos notar prácticamente lo mismo que teníamos en el anterior y se aprecia, por ejemplo, cómo la curva CC tiene un rango plástico en zona inelástica muchísimo mayor que la curva BB o la curva AA, en donde los factores son menores. Y podemos notar que una estructura esencialmente elástica es aquella que tiene precisamente un factor de utilidad de 1.5, lo que es, digamos, cónsono con unas estructuras construidas entre los años 40, 50 y posiblemente los años 60 en Venezuela. Estructuras en concreto armado estoy hablando aporticadas. Bueno, los factores pues van a influir justamente en cómo vamos a tener un espectro elástico y construir espectros inelásticos para efectos de diseño. Pero si nos vamos a cómo se comporta una estructura que es dúctil, como la que tenemos aquí, la curva del lado derecho, podemos notar que la estructura dúctil, porque también tenemos que recordar que un sismo no empuja en una sola dirección y en un solo sentido al edificio, sino de que en una dirección o en porque el sismo puede entrar oblicuo a la edificación, pueden haber reversibilidad de cargas, porque si vemos un acelerograma, podemos ver que hay valores positivos y negativos dentro del gráfico, y eso es precisamente cuando la estructura se carga y se descarga. Y entonces en la estructura elástica podemos notar que llega a un rango elástico y ahí hay una falla de la estructura y la falla es frágil y es abrupta, mientras que en el caso de la dúctil, más bien podemos hacer perfectamente bucles, no son tampoco muchos. En el caso del pavimento son estructuras diseñadas a la falla para alto ciclaje, pero las estructuras de edificaciones son para bajo ciclaje, son realmente que podemos considerar que esto se puede mantener de forma estable, ¿no? Suponiendo que la estructura está bien detallada. En los sistemas y los de sistema de utilidad limitada lo podemos verificar acá. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de desplazamiento de una estructura que ha sido sometida a un acelerograma y podemos notar en la estructura en la curva del lado izquierdo, que corresponde a una estructura dúctil, los bucles, pero si nos vamos al gráfico superior, donde hay dos líneas paralelas en color rojo, podemos notar que los valores 3, 4, 5, 7 corresponden que han superado esas líneas rojas, que son los límites en el rango elástico según los desplazamientos laterales, y eso es digamos, un indicador de que la estructura entró o incursionó en rangos inelásticos
y podemos ver cómo la estructura, los efectos de reversibilidad de carga y se van formando los bucles. Pero si esa misma estructura tuviese ese desplazamiento que lo podemos ver acá, pero fuera una estructura frágil, nosotros podemos notar cómo inmediatamente, a diferencia de la estructura dúctil, donde se mantiene más o menos la misma pendiente de la histéresis en la curva, las pendientes de rigidez y los valores de resistencia son parecidos, nosotros podemos notar cómo hay una pérdida de rigidez rápidamente, prácticamente en el primer ciclo ya hay una pérdida de rigidez y a su vez hay una pérdida de resistencia. Y podemos notar también en el gráfico de las rayas paralelas cómo a partir de 7 la estructura ha sufrido graves daños, hay un deterioro muy grande de la estructura inclinada y la vibración es de la estructura entre 7, 8, 9 y 10, es una estructura que está vibrando fuera de su eje. O sea, una estructura que se degradó de tal manera que quedó inclinada como imaginemos la Torre de Pisa, pero no por un efecto fundacional, sino por un efecto de daño en la superestructura, y podemos notar cómo la estructura sigue vibrando pero inclinada. En las estructuras precódigo, cuando las comparamos también en su capacidad de formación con las estructuras con capacidad dúctil moderna, digamos contemporánea, que está representada en la línea verde, en la línea que son de color azul, eso corresponde a un edificio de la ciudad universitaria de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, es un edificio diseñado a finales de los años 40 y construido en los primeros años del 50, y podemos notar cómo esa edificación ahí es capaz de moverse, o digamos de una manera estimada, de desplazarse dentro de ese rango que nosotros damos, pero la distorsión de entrepiso es prácticamente máxima, es de 1,5, y si pasa de allí es una estructura que entra en una situación de fragilidad y de colapso, y de colapso abrupto. Mientras que la de la línea verde puede llegar hasta 4% de distorsión y van a estar presentes, por supuesto, daños dentro de la estructura, pero la estructura seguramente va a permanecer aún en pie. Y es un daño que es un proceso de degradación continuo y no es un daño de carácter abrupto como en el frágil, que lo he venido repitiendo a lo largo de las diferentes diapositivas. Ahora, hay los estados límites de demanda de ductilidad que son muy importantes tomar en consideración. Hay un primer estado límite de demanda de ductilidad, que es cuando superamos el fin de entonces hay una demanda de ductilidad, pero realmente en ese punto aún la demanda es extremadamente pequeña, prácticamente se puede decir que es mientras que a partir de cuando uno empezó a ingresar más en el rango inelástico, empiezan a ocurrir otras cosas, como por ejemplo en el estado límite 2, la ductilidad demandada va a ser menor que la ductilidad disponible, y todavía ahí el sistema está perfectamente, su desempeño es razonable. Pero hay un punto donde la ductilidad demandada se va a igualar a la ductilidad disponible, y es algo instantáneo, que ocurre de manera instantánea, y ese es el estado límite de 3, y después es superado a un estado que es el estado límite 4, que es cuando la ductilidad demandada es mayor que la disponible, y es donde justamente podemos alcanzar estados B y C y D y DE son el proceso de degradación de la estructura. En B, realmente podríamos pensar que los daños son solamente a nivel de mamposterías, de instalaciones, y son daños relativamente menores, o sea, son formación de fisuras, grietas pequeñas. En cambio en C ya se notan los puntales en las mamposterías dentro del marco de vigas y columnas del pórtico, y a partir de allí se puede ver ya la destrucción de paredes y formación de rótulas plásticas en elementos estructurales. Los estados límites, de acuerdo a la demanda de ductilidad, están indudablemente asociados, por supuesto, también a los desplazamientos que va a tener la estructura lateral. Vamos a suponer un poco de tiempo llegar más adelante. Y debemos tomar en consideración que las estructuras, no necesariamente porque son sometidas a un sismo, tienen que incursionar en un rango inelástico. Nosotros diseñamos para un sismo que puede estar de raro a altamente improbable. Pero hay unos sismos que son los sismos que podemos llamar sismos
pero que no los calificamos de terremotos, que son los frecuentes, que pueden tener un periodo de retorno de 43 años y se da con un 50% de probabilidades en 30 años. Los ocasionales, que son un poco mayores, pero que tampoco deberían ocasionar ninguna clase de daños a la estructura, ni siquiera a los elementos no estructurales, tienen un periodo de retorno de 72 años y las probabilidades son de 50% en 50 años. Pero el raro es el que generalmente utilizamos para diseñar edificaciones, sobre todo residenciales, que está en el orden de los 500 años, 75, y es para un 10% de probabilidades de ocurrencia en 50 años. Pero el muy raro, que ya lo podríamos estar considerando para edificaciones esenciales, que estamos utilizando periodos de retorno de 800 años y un 10% en 100 años, y de ahí en adelante ya serían estructuras muy complejas, como presas, plantas nucleares, que utilizamos sismos de ocurrencias extremadamente raros o altamente improbables de ocurrir. Y entonces, a medida que nosotros escogemos sismos con menos probabilidades de ocurrencia, la fuerza sísmica y la aceleración es bastante mayor y, por supuesto, la condición estructural demanda, digamos, una estructura mucho más robusta, pues. Los estados límites también los hay que están asociados esencialmente a la deformación de la estructura, y están divididos en dos tipos, que son los de servicio o ejercicio y el estado límite último. Estos dos estados límites están subdivididos. El primero de ellos en el estado límite de operatividad y en el estado límite de daño. El primero de ellos tiene una probabilidad de ocurrencia con un sismo de diseño de 85% y el de 63%. El de operatividad es cuando nosotros tenemos un sismo, pero la estructura no ha sufrido daños e inmediatamente puede ser ocupada. Y el estado límite de daño, la estructura sí ha sufrido algunos niveles de daño, incluso pueden haber algunos daños estructurales menores, pero que no comprometen su estabilidad, no comprometen valores de resistencia entonces también pueden ser ocupados. Pero a partir de SLB y SLC, que son los estados límites de salvaguarda de vida y los estados límites de colapso, el de salvaguarda de vida ya es una estructura que está muy destruida, toda la mampostería, los sistemas de instalaciones que forman parte de la estructura, y a eso hay zonas ya bastante, hay zonas plastificadas, o digamos que han incursionado en rango plástico, formando rótulas, y están distribuidos, digamos, en la estructura, preferiblemente, si está bien diseñado, más en las vigas que en las columnas, aunque podrían estar en columnas también, pero en menor vigas, si estamos conservando el proceso de jerarquía que está establecido en la normativa. Y el estado límite de colapso es realmente un paso a la ruina. Entiéndase ruina como el sinónimo de colapso, realmente la palabra apropiada en el idioma castellano, porque colapso es de origen anglosajón. Es un paso, entonces como el límite que todavía da un factor de seguridad antes de considerar que la estructura va a colapsar. Todos estos últimos dos niveles, el SLB y SLC, permiten, una vez ocurrido el sismo y haberse dañado la estructura, poder ser desalojada y poder que haya habido a algunas personas heridas, pero la probabilidad de ocurrencia de fallecidos es pero muy baja. Heridos pueden haberlo porque pueden haber que alguna pared se caiga, que caigan unos bloques de los techos, algunos elementos así, pero es prácticamente como ganarse la lotería a la persona que recibió el impacto. La inmensa mayoría de las personas van a salir del edificio muy destruido, pero todavía de pie. No va a ser capaz de soportar algún tipo de réplicas, pero indudablemente, por lo menos, da chance al desalojo. Los niveles de desempeño pues están asociados, como ya he venido diciendo, a los sismos que denominamos como de servicio, frecuentes y los ocasionales, y a los sismos de diseño, haya sido cualquiera el que hayamos escogido, el de 475 años como sismo raro en adelante, y por supuesto a sismos que pueden ser de valores extremos, ¿no?
Y el nivel de desempeño va a ser primero el elástico, va a haber un agrietamiento, posteriormente excedencia del acero, que es cuando empiezan a ver los procesos de plastificación, y por último, cuando hay un agotamiento estructural, que es el de salvaguarda, el de prevención de colapso, que la estructura queda deformada, la estructura sale de su eje, se queda doblada, queda definitivamente con necesidad de ser demolida, pero no ha llegado al nivel E, que ahí no lo he colocado, que es el de ruina, de colapso. Los grados de pérdida, que es un concepto asociado al nivel de daño, está calificado como un grado A, que es el valor cero, cuando no hay daños en la integridad estructural y no estructural. Cuando es moderado, porque hay integridad estructural, pero hay daño no estructural, hay visión, es visible el daño en las paredes y en tuberías, en frisos, en mamposterías en general, ¿no? Y por supuesto, a partir de allí empieza el fuerte, el severo y el de ruina, que es un poco lo mismo que hemos venido. Estos niveles, estos grados entre A y B, los llaman reparables. Yo siempre he creído que es reparable hasta valores de 25, 30%. A partir de allí es pensar en reparar una edificación, porque los costos de reparación de verdad a veces son tan elevados y la desconfianza que siempre genera en las personas que lo van a ocupar, ¿no? En Venezuela, como decimos, en el 67 hubo edificaciones que fueron reparadas y las personas están felices con ellos, están perfectamente funcionando. Ya de eso da décadas, pero en lo personal no creo que los daños hayan superado ni siquiera el 40%. Ya cuando hablamos que una estructura tiene cercana al 50% que es reparable, esto lo considero de una manera muy teórica y no ajustado a la realidad. Ahora, hay un valor que es el de grado de pérdida medio que no está en los documentos. Realmente es una propuesta mía de un trabajo de investigación que realicé hace ya para el año 2005 en la universidad, en donde explico cómo hacer un cálculo del valor ponderado a través de un sistema de ponderado de sumatoria de los diferentes grados de daño, porque la estructura va a tener diferentes grados de daño. O sea, porque los niveles realmente se van a destruir igual. Entonces, hay niveles que tienen seguramente un nivel de destrucción mayor y otros prácticamente pueden estar perfectamente sanos. Entonces, obtener un nivel de grado de pérdida general de la estructura no estaba establecido y bueno, hay una metodología que yo planteo que no está aquí especificada y ese valor lo he denominado grado. Bueno, voy a adelantar un poquito para que me dé tiempo. En esta curva podemos apreciar justamente en el lado izquierdo, abajo podemos leer que es el estado límite de operación y el estado límite de daño, en donde justamente la estructura, y lo podemos ver en el gráfico que está asociado arriba, dice, un primer elemento llega al límite de ocupación inmediata, se refiere a que un primer elemento, eso está mal escrito allí, un primer elemento ha alcanzado la plastificación. Y ahí, por supuesto, ya agrietamiento, ya hay un daño allí, pero es un daño muy bajo, en el caso de SLD, que permite la ocupación de la estructura, pero en SLO es una estructura que está perfectamente sana. El otro umbral es después que la estructura ha logrado pasar cada uno de estos estados, límites, es imposible que la estructura tenga el efecto de reversibilidad, de regresarse a su condición anterior. Entonces, son alcabalas que una vez superadas, ese es el estado, por lo menos para ese momento de la edificación, hasta que incurra en, digamos, pueda o permanecer en ella o pasar al siguiente estado de daño. Y podemos notar que a medida que hay un daño mayor es porque hemos hecho un mayor recorrido en la curva de esfuerzo de formación. Y lo podemos ver en la curva que dice límite de desempeño, como hay un gráfico, vemos cómo la estructura pues se simula, que hay un agrietamiento en ella, y después de superar el SLC,
hay una caída abrupta, pues que ya prácticamente como si fuese una falla frágil, pero realmente no fue frágil, sino que ya está agotada estructuralmente la edificación y no puede soportar más fuerzas. Ahora, la necesidad de que las estructuras tengan ductilidad también no solamente es por un efecto de disipar energía, sino porque toda estructura tiene elementos que son frágiles. No solamente los de carácter no estructurales como edificaciones que pueden contribuir en modificar la respuesta ante un sismo de edificaciones existentes, sino también porque pueden haber defectos constructivos que no han sido detectados. Y si nosotros hacemos que la estructura tenga factores de ductilidad muy bajos, o sea, que sea muy poco dúctil, estamos favoreciendo que los mecanismos de rotura frágil sean los que se presenten en primer lugar con respecto a los dúctiles. Entonces, la estructura, aunque tenga ductilidad, la estructura, se van a presentar son los mecanismos frágiles y la estructura puede tener una falla frágil. En cambio, cuando tenemos estructuras con ductilidades muy altas y diseñados con unos factores de reducción no necesariamente extremadamente mayores, pero que tengan niveles por lo menos medio a medio alto, es decir, si estamos hablando que el máximo valor es 6 en la normativa venezolana y el mínimo es 2, bueno, que estuviéramos diseñando con 4,5, por ejemplo. Eso contribuye a que primero entra en demanda de ductilidad, es decir, en incursión en rango inelástico, los elementos dúctiles, mientras que los mecanismos frágiles que están asociados, que son las líneas rojas, no. Y eso es una manera de proteger. La jerarquización, generalmente escuchamos que es viga y columna, ¿no? Pero la jerarquización indudablemente comienza por la losa, pero digamos en el pórtico comenzaría por el centro. O sea, nosotros deberíamos considerar que el centro de la viga es el elemento más débil de todo lo que estamos viendo aquí como pórtico. Y ahí es donde debería plastificar primero. Pero la tendencia es a plastificar en el punto 2, porque la concentración de momento allí son mayores. Posteriormente en la columna, igualmente en el sector 3. Y en el sector 4 es donde hay mayor confinamiento, debería ser el siguiente. O sea, el sector 3 como el centro y el 4 es el extremo, pegado al nodo. Y en la jerarquización es que debería permitir que el número 5 sea el nodo, que el nodo permanezca rígido, como no teóricamente, como lo hemos asumido para el análisis matemático de la estructura, sino realmente en la realidad, valga la redundancia. O sea, que sea parte. Y por último, en las fundaciones o cimentaciones. No sé cómo lo denominan ustedes allá en Perú. Nosotros le decimos Fundación de Venezuela, pero a mí me gusta mucho más la palabra cimentación. Bueno, esto es un poco lo mismo que hemos hablado. Si no hay jerarquización, podemos notar en el cuadro azul cómo el lado izquierdo va a tener un mecanismo de falla cinemático, mientras que el del lado derecho, al formarse la mayor parte de las rótulas que están representadas con esos puntos blancos, ubicadas en las vigas, podemos notar cómo la estructura está disipando energía de una manera elástica, que es lo que representa la curva que está debajo. Ahora, si nosotros estamos considerando factores de reducción muy altos y tenemos un acelerograma como este evento ocurrido en Managua, registrado en la estación ESO, esto es un acelerograma solamente horizontal, pero podemos notar, por ejemplo, y esto es algo hipotético, esto no corresponde a ninguna edificación cierta, sino una manera de ejemplar. A las líneas rojas les di un factor de reducción de 3, a la línea amarilla un factor de reducción de 4,5 y a las líneas verdes un factor de reducción igual a 6. Nosotros podemos notar que si la estructura fue diseñada con un factor de reducción igual a 6, una vez superada la línea verde, ella entra a un rango. Y si nosotros contamos todas las veces que ella, tanto en el lado positivo como en el lado negativo del eje de aceleración, que registra la aceleración del gráfico, del diagrama, podemos notar que son muchísimas más las incursiones en el rango inelástico
que un edificio que haya, por ejemplo, diseñado con factor de reducción 3, en donde las incursiones son muy bajas. Por ejemplo, en el caso del lado positivo, con factor de reducción 3, son apenas 4 incursiones, mientras que con 6, realmente contarlas son bastante difíciles. Yo calculo 14, así a simple vista. Y si nos vamos para el lado negativo, pues ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la estructura incursiona más veces en el rango inelástico, está favoreciéndose un proceso de fatiga. Y el proceso de fatiga es un proceso de degradación continua y acelerada de la estructura. Y por supuesto que contribuye a alcanzar los estados límites, tanto de salvaguarda de vida como de prevención de colapso y el estado de límite de ruina, el estado de ruina, que ya no es un estado límite, mucho más fácil que si hubiese tenido un factor de reducción menor. Y por eso es muy importante, tal vez el factor de reducción de 3 es extremadamente corto, pero si nos vamos, por ejemplo, como el de 4,5, podemos notar que ciertamente va a tener mayor número de incursiones que 3, pero muchísimo menor que las que tiene con 6. Entonces, ahí yo tengo un diseño muchísimo más racional, conceptual. Es importante también considerar que el factor de reducción, que lo calculamos con 0,80 el valor de la ductilidad y 20% todo lo de resistencia, bueno, una cantidad de elementos allí que participan, pues una lista muy larga. Pero no tomamos en cuenta de que eso está considerado y está analizado en base a una curva estática, que es un ensayo como el que denominamos pushover, y no está considerado una estructura real como la que estamos viendo que ha sido sometida en el acelerograma de la estación ESO que vimos hace un par de diapositivas atrás. La estructura, aunque no haya incursionado en el rango inelástico, yo por ejemplo estuve en un sismo muy fuerte en la ciudad de Caracas, que era de una magnitud 5,5, que yo pensé, bueno, si el sismo permanecía unos segundos más, posiblemente el edificio iba a colapsar. Y un edificio que fue construido más o menos en 1970 aproximadamente. Pero la agitación que tuvo la edificación, la manera en como yo vi que se deformaba las vigas, un edificio extremadamente flexible, por cierto. Hay que razonar que en los nodos, sobre todo, y en algunas partes de los elementos estructurales, hay daños acumulados, porque el efecto de fatiga es acumulativo. Aunque no haya nunca alcanzado a la destrucción, toda la sumatoria de sismos que de alguna forma, así sean sismos, digamos, de servicio, o incluso de los ocasionales, que son los más bajos en aceleración, pero su sumatoria de energía que ha sido inyectada al sistema y que fueron todas absorbidas por vía elástica porque no hubo incursión inelástica, entonces a todas han sido absorbidas dentro de la estructura. Uno debe pensar que la estructura en su interior, en lo que es la matriz de los elementos que constituyen el material con que está ejecutada la edificación, sea el concreto, sea el acero, tiene que haber sufrido algún tipo de... Y eso está demostrado y lo podemos notar incluso en esta curva, que es una curva de una prueba en concreto, y podemos ver cómo la línea del agregado es una línea recta perfectamente, y la línea de la pasta de cemento prácticamente también es una línea recta donde hay una pequeña curva casi al final de su resistencia. El concreto es una línea curva, y una línea curva prácticamente desde el inicio. ¿Y por qué una línea curva desde el inicio? Porque una cosa es el agregado y otra cosa es la pasta del cemento, pero algo muy distinto es el conglomerado de los dos, en donde hay una agresión una comunicación entre interfaces, la fase del cemento con agregado fino, la fase del cemento con agregado grueso, la interacción entre partículas gruesas y partículas finas, y todo eso es un proceso de degradación relativamente rápido cuando uno somete la probeta con presión en un laboratorio cualquiera, ni siquiera altamente especializado, cualquier laboratorio de control de calidad de concreto. Y entonces, eso ocurre, también está ocurriendo dentro de los nodos de la estructura. Y hay pruebas con ensayos muy especializados en donde se aprecia justamente esta misma curva que estamos viendo,
y podemos notar cómo hay daños en una especie de microgrietas que están extremadamente pequeñas porque ni siquiera son vistas a vista simple sacando un cordil del concreto, sino que utilizando magnificación a través de microscopios o algo que pueda magnificar la imagen. Se permite ver las microgrietas que están allí presentes, aunque la estructura no haya incursión en rango inelástico. Entonces, ese factor de reducción que estamos utilizando no ha considerado esta situación, este otro factor que va a afectar la durabilidad de la estructura. Entonces, me permito con esto decir que al tomar en consideración que este fenómeno se está haciendo presente en edificaciones que ya existen desde varios años atrás, que tienen varias décadas, sobre todo mientras más antiguas, más sismos ocasionales y frecuentes repetidas, de alguna forma nos permite pensar que las estructuras modernas que vayamos a diseñar no podemos utilizar factores de reducción tan elevados como 6. Yo en lo personal no los utilizo. Bueno, aquí es una explicación en esencia de lo mismo que vengo hablando, lo voy a obviar. Y podemos ver cómo en una estructura, en un elemento de concreto sometido a compresión, pero con cargas cíclicas, cómo rápidamente el concreto entra en un proceso de degradación estructural. Podemos ver cómo la curva, en este caso la histéresis, hay una pérdida de rigidez acostándose y hay una pérdida de resistencia. Entonces la caída es realmente acelerada. Bueno, la segunda parte de la ponencia, que es de la presentación, que es justamente a lo que, digamos, se refiere el título, que es la adecuación, el concepto, tipos, criterios y consideraciones. ¿Qué es la adecuación? Bueno, es el proceso de intervenir una edificación existente, porque no podemos adecuar algo que no existe. O sea, no es un proyecto, sino que es una edificación que está físicamente tangible, con el propósito de proveerla de propiedades estáticas o dinámicas. Yo me atrevería a decir que ambas. Funcionales, de acuerdo a la normativa vigente y a los criterios técnicos aceptados por la comunidad profesional de la ingeniería civil y arquitectura correspondiente. Digo correspondiente, bueno, porque tiene que ser del área estructural, pues no un ingeniero civil, que por ejemplo un ingeniero hidráulico no tiene criterios para discutir esto, o un ingeniero en pavimento, un ingeniero vial. Pero, bueno, la adecuación sísmica de estructura existente es el acto de ajustar o reparar una edificación. Y hablo de reparar porque puede ser edificaciones que tengan algún tipo de daño, no necesariamente por acciones. Para que satisfaga el código sísmico vigente mediante la intervención local o global, según el caso de la misma. Porque la intervención es elementos específicos, como puede ser en toda la estructura. Bueno, primero hay que hacer una valoración de la seguridad. El primer objetivo que debe trazarse quien va a intervenir en la estructura es verificar si la estructura es capaz de soportar los niveles de seguridad que están indicados en la normativa vigente, en el código sísmico vigente, bajo la acción de fuerzas que han sido determinadas bajo ese mismo código que él indica cómo es el procedimiento. Y el segundo objetivo es determinar si en el caso de que corresponda, o sea, que la estructura queda demostrado en ese análisis que no es capaz de soportar las fuerzas de diseño del código sísmico vigente, ¿cuáles son las fuerzas que es capaz de soportar la estructura? Entonces, ¿cuáles van a ser sus acciones mínimas en el rango elástico? Van a ser las máximas en el rango inelástico. Es una manera de estimar cuál es la aceleración máxima que la estructura puede ser sometida sin alcanzar el estado de ruina. Y por supuesto, para también conocer con cuáles aceleraciones voy a ir alcanzando los estados límites que hemos ido hablando. El estado límite de operación, operatividad, el estado límite que son de ocupación inmediata, el estado límite de salvaguarda de vida y de prevención de colapso. Ahora, valoración de la seguridad. ¿Cuándo? ¿Cómo debo hacerlo? Primero, la capacidad resistente reducida ante acciones sísmicas respecto a la normativa, generalmente por haberse derogado el estándar usado para su diseño y promulgación de uno nuevo. O sea, prácticamente es un hecho que si yo voy a
evaluar una edificación con las normas sísmicas que se hicieron después del sismo de Caracas del 67, hubieron unas normas que tenían, digamos, que dijeron que iba a ser por poco tiempo. Duraron hasta el año 98. Duraron hasta el año 98. Pero en teoría eran unas normas de tiempo pasajero. Bueno, si uno evalúa edificaciones diseñadas con esa normativa, con la normativa actual, yo nunca he podido conseguir una de las que me ha tocado evaluar que sea capaz de satisfacer la normativa presente. Entonces, sí tengo que determinar cuánto es capaz de soportar, porque la normativa del 67 no me habla en los términos con que hoy día se diseña, sino que los términos son otros. Entonces yo tengo que traducirlo al lenguaje del día de hoy. Por supuesto, también si hay degradación de materiales o daños evidentes en elementos estructurales que no necesariamente es por sismo, porque pueden ser por daños ambientales. Una edificación que hay primero impactos hasta de vehículos, de aviones, pues daños porque están en zonas donde hay acumulación de CO2 y humedad que producen carbonatación del concreto, o porque están en zonas costeras en donde hay mucho cloruro y eso afecta por corrosión el acero, o sea, cantidad de factores presentes, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Si se han producido asentamientos en las cimentaciones, que es una manera también de, digamos, trasladar el movimiento de la cimentación, se traslada en fuerzas aplicadas sobre la edificación a nivel de la superestructura. También existencia o determinación de errores de proyecto. Hay que revisar, ver si el proyecto es capaz de satisfacer el código con el cual se diseñó, porque también a veces eso ocurre. Uno va a evaluar un edificio y ni siquiera es capaz de satisfacer el código de la época. Y eso ocurrió en un sismo que es el de Cariaco en Venezuela en el año, creo que 94, si no me la memoria, 95, algo así, y colapsó un edificio que no, según los análisis que se hicieron, no satisfacía las normativas con la cual en teoría había sido diseñada. Y bueno, por supuesto, si hay cambios de uso. No es igual una edificación que fue diseñada para uso residencial y después se convierta, que le digo yo, un depósito de libros. Pesan muchísimo más. O sea, hay una afectación ya por masa y por supuesto por cargas gravitacionales que impiden, al haber un incremento de cargas gravitacionales, no necesariamente la estructura estáticamente es capaz de tolerar en un rango de seguridad esas cargas adicionales a las que están siendo impuestas, sino que también va a afectar la capacidad de desarrollar ductilidad en las columnas. Y por supuesto la intervención, si ha sido profesional o no, porque las edificaciones a veces, en Venezuela se ve con frecuencia, que los ingenieros tenemos que competir, si un ingeniero electricista tiene que competir con un obrero técnico, digamos, ¿no? O el ingeniero civil tiene que competir con un albañil, con un maestro de obra en el mercado de trabajo, porque una persona quiere ampliar un edificio, una casa, y contrata un maestro de obra que construyó una cuna, hizo una losa, puso una fundación y tal, y sin ningún criterio ingenieril, pues sin ningún diseño y sin nada, simplemente hecho así de manera, se puede decir que artesanal en su mentalidad, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo, qué tipo de intervención ha tenido la estructura, si es que la ha tenido. Ahora, la valoración de la seguridad, hay tres posibilidades. Primero, que la construcción no requiere ser intervenida, puede ser que todo dé perfectamente positivo y la estructura satisface a plenitud todos los estándares vigentes y no va, entiéndase como estándar normativa, que en algunos países se conocen como estándar, y no va a tener necesidad de ser requerida pues una intervención. Pero también puede haber el caso, como el que está en el extremo derecho, que es lo que en Italia llaman un desplazamiento. Usan la misma palabra prácticamente, que es que lo sacan de clasificación a la edificación. Cuando lo sacan de clasificación es porque el edificio, posiblemente es un edificio muy antiguo, histórico, 500, 600, 800 años de construcción, muy difícil de intervenir.
que puede afectar su arquitectura, puede ser incluso un patrimonio arquitectónico que no puede ser alterado. Entonces, lo que hacen es que se da una recomendación de uso, se limita su uso, sobre todo si son edificaciones de altura, ¿no? Una manera de garantizar que la edificación, digamos, de riesgo disminuya, ¿no? Y lo otro es el del punto intermedio, que es el que nos vamos a ocupar, que es necesario proceder a la intervención. Pero esto puede ser una reparación o intervención local, puede ser una intervención de mejoramiento. Una intervención de mejoramiento no lleva al edificio a una condición ideal de desempeño sismo resistente, sino que es que se ha tomado una decisión de, digamos, corregir algo que es demasiado evidente, pero que no es todo lo que haya que corregir para que la estructura funcione, digamos, prestacionalmente según el código sísmico que está vigente para la administración, sino que es como para minimizar el riesgo o de alguna forma incrementar la seguridad, pero no llevarlo a una situación ideal. Y la otra es la intervención de adecuación, que es a la que estamos haciendo referencia en las próximas diapositivas. La intervención de adecuación digamos, también la tenemos que dividir en los estados límites. Por eso la razón de que yo les hablaba de los estados límites al principio. Primero, en los estados límites últimos vamos a tener que verificar la resistencia local, es decir, la resistencia de los elementos estructurales en diferentes partes de la estructura y en diferentes partes del elemento. Es decir, la resistencia de las vigas o de las columnas, tanto en los extremos como en el centro, cuál es la resistencia del piso y cuál es la resistencia global, esencialmente el cortante basal. Y verificar la ductilidad, igualmente la ductilidad local, la de sección, la de piso global. Y verificar elementos no estructurales, para, por ejemplo, como lo que presentó el doctor Kuhn, donde se ven la necesidad de hacer unos anclajes a las mamposterías. Muchas veces se obvian esas situaciones. Hay edificaciones en acero, sobre todo, que están construidas con perfiles de acero, que construyen la mampostería y se ve después el marco separado de la pared. Y esa es una pared que está en el aire, que con cualquier movimiento se vuelca y cae fuera de la edificación, ¿no? Son más que todo paredes de fachadas. Y las verificaciones en estados límite de ejercicio, que es la que está dentro del rango elástico, se podría decir así. Bueno, se requiere una respuesta más elástica, es decir, que prevalezca la reversibilidad de los efectos sobre el edificio. Y es una fase de tipo prepico de la curva fuerza de formación. En esta fase vamos a verificar los elementos estructurales en resistencia, no en ductilidad, porque no vamos a requerir ductilidad en ese rango. La ductilidad vamos a requerir en el SLU, en el anterior, pero en el SE no es necesario, porque estamos en el rango elástico. Verificar los elementos estructurales en contención y verificar la funcionalidad de las instalaciones. Y cuando hablo de instalaciones, puede ser que estoy hablando incluso hasta de los ascensores, escaleras eléctricas, instalaciones eléctricas. O sea, son innumerables las posibilidades de instalaciones que un edificio puede tener. Y podemos ver estos dos edificios que están en Caracas. Hay cosas, bueno, corregirlas por un proceso de adecuación, yo lo veo, por ejemplo, bastante difícil. Por ejemplo, este edificio que está del lado izquierdo, podemos ver esa concentración de masa y unos voladizos muy digamos, que sobresalen de la edificación de manera excesiva y están en los pisos más elevados. Y este edificio, todo está en el centro de Caracas, en el centro antiguo de Caracas. Y el edificio que está, por ejemplo, al lado derecho, el alto, que está al lado derecho, es un edificio que tiene alrededor de, no estoy muy seguro porque no los he contado, pero yo que los he visto, creo que está alrededor de los 18 pisos y tienen sótanos.
alrededor de 3 sótanos, para estacionamientos de vehículos. Y el otro es un edificio más o menos como de 14 pisos, el que está en el extremo izquierdo. Y el pequeñito del centro es un edificio como de 8 o 9 pisos. Vean cómo quedó ahí en... Eso, decir, bueno, intervenir, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, el ingenio humano, y se supone que somos ingenieros, no debería haber limitaciones para encontrar una solución, pero realmente son soluciones como muy difíciles de encontrar también. Ser consciente que las adecuaciones no necesariamente lo resuelven todo, pues tampoco. Es que es el mensaje a donde quiero llegar. Bueno, hay que verificar la regularidad en planta y en elevación, la geométrica, la regularidad en masa, la de rigidez, porque en el caso de este edificio, del lado izquierdo, de la foto izquierda en ladrillo, que se usa como porcelana, digamos, que se pega sobre el bloque. No es un cerramiento de ladrillo como tal. Es unas tablitas, le decimos aquí. Es una concentración de masas allí en una columna esquinera, ¿no? Entonces, regularidad en distribución de rigidez, de resistencia y de estructura. Y aquí podemos ver, pues, este edificio, un edificio que, si no me equivoco, creo que tiene alrededor de 22 pisos. El de 18 pisos que le dije antes, este de 22 pisos, son edificios construidos antes del sismo del 67 o tal vez después. O sea, puede estar construido entre el año 65 al 72 más o menos, en ese rango, son bastante antiguos. Y podemos notar ese edificio de color verde, como esta columna que está señalada con una flecha, es un edificio que esa columna está fuera de eje, no está dentro de no está dentro de los ejes de los pórticos. Y podemos ver estos edificios muy esbeltos que están acá, que en Caracas se ven muchísimo en ciertas zonas. Las parcelas eran parcelas muy angostas y alargadas de fondo. Algunos de estos edificios son muy largos hacia atrás. Y el problema lo tienen nada más en un sentido. Bueno, las verificaciones en el estado límite de ejercicio, de resistencia, de formación y funcionalidad, podemos, bueno, yo creo que ya eso fue que se quedó. Bueno, en este gráfico es un poco lo que hemos venido hablando. La estructura, la fuerza elástica, si estuviese siendo diseñada allí con la fuerza elástica, no es igual a una estructura calculada con una fuerza basándose en que la estructura tiene capacidad dúctil como la FU con respecto a la FE. Entonces, la diferencia de energía que está siendo introducida a la estructura, yo la estoy disipando en este rango inelástico que está señalado entre rojo y azul. El azul es este es en el caso que yo voy a intervenir una edificación, y la edificación, para que se comporte adecuadamente para el código sísmico vigente, debería tener la capacidad de resistir, pero lo que tiene como un código obsoleto es FU. Entonces, hay una diferencia en demanda y capacidad en términos de resistencia, que es lo que podemos medir aquí en el eje vertical. Y en el eje horizontal podemos ver la diferencia que hay entre la demanda y la capacidad, en este caso de ductilidad, que la edificación no es capaz de proveer. Entonces, si yo voy a introducirme en ella para adecuarla, yo lo que tengo que justamente procurar de proveerla de esa ductilidad que está ausente, que ella le hace falta, que es la línea azul, horizontal entre DI y DE, en ese rango, y de la resistencia de la que adolece entre FU y FI. Yo puedo incluso no necesariamente atender ambos. Puede que una estructura tenga resistencia, pero no tiene ductilidad. Entonces podemos ver en el gráfico del lado izquierdo que yo voy a intervenirla es para proveerla de ductilidad. Pero en caso contrario, la estructura puede que tenga unos valores de ductilidad aceptables, no necesariamente tienen que ser excesivos, pero no tiene la resistencia suficiente. Entonces la intervención sobre la estructura va a ser con el propósito de darle incrementar su resistencia. Por supuesto, al incrementar su resistencia, en teoría deberíamos estar pensando que posiblemente también, aunque hay un problema aparente en este gráfico de rigidez, evaluar si también fuese necesario
incrementar la rigidez. Generalmente por incrementar la rigidez es que tengo que adicionar elementos estructurales, sea un muro de carga, diagonales, esa cantidad de elementos pues, que no necesariamente tienen que estar internos en la estructura, pueden ser externos en la estructura. Hay una imagen que la tuve buscando en Italia, la tuve buscando en mi computadora, pero no la conseguí, que es un edificio, y el edificio tiene como unos pies de amigo, pero los pies de amigo están afuera de la estructura. Es como que si estuvieran sosteniendo el edificio, un edificio bastante imponente, lateralmente en los cuatro costados. El tipo, técnica y urgencia de la intervención dependerá indudablemente del éxito de la evaluación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, errores u omisiones que condicionan la respuesta sísmica de la edificación. Errores u omisiones, a pensionar, por ejemplo, errores en el detallado del acero, que yo he visto últimamente en Venezuela muchos edificios construyéndose, que el detallado del acero no corresponde a la normativa. También que el concreto con que se está levantando edificaciones de valores de 5, 6, 7 pisos, no hay un control de la calidad de la mezcla. Adicionalmente, hay ausencia incluso de vigas en un sentido. Antes se utilizaban vigas planas, ahora ni siquiera las colocan, sino que se construyen pórticos paralelos que no están interconectados entre sí y sobre ellos se ponen unos nervios prefabricados y sobre los nervios unos bloques que se sostienen con los nervios mismos, no le hace falta puntales, y sobre eso vacían el concreto para construir la losa nervada y no hay un elemento estructural de amarre entre los pórticos. Tengo de eso cantidad de fotografías aquí mismo en San Felipe donde me encuentro. Y esta es zona sísmica. El sismo de 1812, donde aquella popular frase que se le atañe al libertador Simón Bolívar, de que, si la naturaleza se oponía a la libertad de los pueblos de América, lucharían contra la naturaleza. De alguna forma el sismo, pues uno de sus epicentros estuvo en la zona de Caracas y hubo un segundo que fue aquí en la zona de San Felipe, Estado de Yaracuy. Entonces tenemos una historia sísmica importante. Bueno, esos errores y omisiones son importantes, siempre tenerlos en presente de que pueden estar, digamos, participando en una estructura. En edificaciones con fuertes irregularidades, en resistencia o rigidez, la intervención debe corregir esta desfavorable situación. Siempre será oportuno mejorar la ductilidad local. Es decir, siempre proveer de ductilidad a elementos que constituyen a la estructura es fundamental tenerlo en cuenta. Proveer de ductilidad, por ejemplo, que puede hacerse a través de la utilización de lo que son estas cintas de fibras de carbón, lo que llaman FRP, que es una opción de, digamos, que tiene mucha versatilidad, poder aportar algunos refuerzos en zonas importantes de las vigas podría contribuir a garantizar comportamientos. También es oportuno, como dije, mejorar la ductilidad local y es necesario verificar si la introducción de refuerzos locales no reduzca la ductilidad global de la estructura. Porque hay otra situación, que encontramos cuáles son los elementos débiles que tiene la estructura, los reforzamos para que satisfagan las fuerzas a las que van a estar siendo sometidas, los esfuerzos a los que está siendo sometido. Pero nos olvidamos de que haber tocado esos elementos, haberle quitado su originalidad, puede también estar afectando la globalidad de la estructura en su desempeño. En este caso, lo más importante es verificar si se conserva, si induce a valores de ductilidad necesarios e indudablemente que no hayan, digamos, cambios bruscos, tanto de rigidez como resistencia entre pisos contiguos. Disculpe. Producto de la intervención. Bueno, el proyecto de intervención, el edificio sufre formaciones horizontales, entonces mal detallado el acero en los nodos,
un proyecto de intervención sobre una estructura precódigo, por decirlo de alguna forma, precódigo vigente, porque no es que eran de que no había código cuando las hicieron, sino que ese código es un código obsoleto desde el punto de vista del conocimiento, del estado del arte, del conocimiento que tenemos para la fecha del día de hoy. Entonces, también seguramente un edificio de estos tiene un mal detallado del acero en los nodos, hay una potencial localización de daño en los nodos, hay posibilidad de falla en las columnas por fragilidad, porque no hay diseño por capacidad, porque era un concepto que no se manejaba en algunos años atrás, varias décadas atrás. El refuerzo de los elementos, sea transversal o sea longitudinal, no es suficiente. No es posible organizar pórticos de manera tridimensional, como lo que yo les mencionaba aquí en San Felipe, que ni siquiera hay elementos entre pórticos paralelos. En algunas edificaciones contemporáneas, modernas, de reciente construcción, de una antigüedad no mayor de 8 años. Anular o reducir busca variaciones de rigidez y de resistencia entre elementos singulares o entre pisos contiguos. Entiéndase elementos singulares entre vigas y columnas. Resolver y por supuesto el elemento que sirve de unión entre ellas, pues, que el nodo se garantice que conserve su rigidez, ¿no? Bueno, resolver irregularidades locales y atender cualquier otra carencia o situación que afecte negativamente la respuesta sísmica. Tipo de intervención. Bueno, una de ellas puede ser la demolición o la reconstrucción. O sea, una estructura puede ser que intervenir es simplemente quitarla del mapa, pues, que no. Y lo otro que puede ser que una edificación, como hasta haya sufrido algún tipo de daño, no necesariamente sísmico, simplemente reconstruir para regresar a su condición original. Ahora, yo con mucha frecuencia, cuando hablo con ingenieros que son patólogos y los veo haciendo proyectos para llevar una estructura que tiene algún tipo de daño, muchas veces por degradación, por efectos ambientales, quieren llevarlo a su condición original. Pero se olvidan que la condición original tampoco es la condición óptima de edificación, porque está fuera de código, pero no manejan esos términos, o sea, no manejan la parte sismo resistente, sino simplemente la parte patológica. Entonces es donde el equipo patológico necesariamente tiene que haber un ingeniero sísmico, un ingeniero sismo resistente que participe, porque seguramente va a necesitar de evaluación a numérico, un modelo matemático, y por supuesto diseñar que la recuperación de la edificación no solamente sea la reparación de los daños de la patología, sino de conducir a la edificación a una situación realmente óptima de acuerdo al código vigente y a todas las normativas que puedan afectar lo que nosotros sísmico, las normativas que tienen que ver con materiales, las que tienen que ver con diseño en concreto armado, en acero, las que tienen que ver con diseños. Bueno, la reducción de la demanda de prestación, que es muy importante esto, porque muchas veces la intervención de la edificación no es reforzarla ni darle utilidad. Yo, por ejemplo, una manera de reducir la demanda prestacional perfectamente es reducir su masa. Yo puedo ir, por ejemplo, una tabiquería que es pesada por una mucho más liviana en un material que aligerado, digamos, ¿no? Eso reduce la masa de la edificación y las acciones sísmicas sobre la edificación también se van a ver disminuidas por aquello que es fuerza igual a masa por aceleración, a menor masa, menor fuerza. Pero también una reducción de la demanda de prestación puede ser la incorporación de algunos de estos dispositivos que hay hoy día, sean como aisladores o elementos que permiten disipar energía por amortiguamiento desde el interno de la estructura, ¿no? Y por supuesto puede haber una combinación de estas tres situaciones que se pueden dar. De estrategias técnicas de intervención. Bueno, reducir los requerimientos sísmicos es una de esas estrategias, ya la hemos venido hablando. Pero también puede ser introducir mejoras en las características mecánicas de la construcción. Las características mecánicas, o sea, su comportamiento mecánico de los elementos estructurales que la componen y de la acción de los elementos entre sí, que es el comportamiento global.
y escoger las técnicas y sistemas de intervención más apropiados. Vamos a suponer que la estructura tiene un problema de que hay un cambio de uso, y el cambio de uso simplemente lo que incrementó es la carga, digamos que no sufre variación, la carga mal llamada muerta, como aquí le denominan en Venezuela, dejamos de denominarlo así, aquí le decimos carga permanente, pero también puede haber, digamos, ya una carga variable. En este caso, es una gran biblioteca, antiguamente era una residencia familiar, entonces en muchísimos libros la carga gravitacional es muchísimo mayor. Entonces yo no puedo pensar que yo voy a reforzar la columna, por ejemplo, con fibra de carbono, porque la fibra de carbono lo que me va a mejorar son las propiedades de resistencia, más atracción, a corte, me va a proveer ductilidad, pero no me va a mejorar a compresión, porque ella es como una tela. Voy a comprimir una tela, se puede decir. Y el elemento estructural con ella no. Claro, al haber, lo que hay es más confinamiento, y por supuesto al haber más confinamiento hay un poquito mayor resistencia a compresión en este caso. Pero lo ideal sería más bien pensar en un recrecimiento del elemento estructural. Es decir, hacer que la columna, hacerla más grande, agregarle también capas nuevas de barras de acero. E indudablemente podría también considerar que mantener la misma columna, pero incorporar perfiles de acero. Por ejemplo, pueden ser ángulos. Y los ángulos los ubico en las esquinas de la columna, suponiendo que es una rectangular o cuadrada, unidas a través de pletinas. Y las pletinas a su vez me contribuyen al confinamiento de la columna. O sea, hay que ver cuál es la opción de todas las que existen, que son, como decir, las más adaptables al problema que pues, ¿no? La más idónea. Para tomar estas decisiones es importante recurrir al conocimiento expresado en el ATC 40 y está en otros documentos, pero en el ATC 40 es muy importante leerse ese libro, cargable gratuitamente, lo buscan en Google y lo descargan. Y ahí podemos ver que uno construye, hay 3 técnicas y todas ellas siempre tienen como sus bemoles, ¿no? Siempre hay críticas que no satisface esto, aquello, detalles, pero es una técnica que son, en mi opinión, digamos, siempre hay un valor de incertidumbre asociado a cualquier técnica de ingeniería. Aunque sean unos modelos muy complejos, siempre hay un valor de incertidumbre asociada. Eso es lo normal en los problemas de ingeniería. Nuestras soluciones generalmente son unas aproximaciones, no son un tiro al blanco en el centro del blanco. Eso no es cierto. Entonces son esas aproximaciones. Entonces, pero es una aproximación muy buena. Entonces no hay que menospreciarla, porque he escuchado a algunos ingenieros que menosprecian porque hay algunas críticas que parecen tener importancia, pero yo creo que más importancia tiene el método que las críticas que se le hacen. Entonces, en este caso, nosotros vamos a construir un espectro, en el espectro elástico y el espectro reducido a través del factor de reducción que hemos escogido, que es el gráfico que vemos en el extremo superior derecho, en azul y rojo. Cualquiera que haya hecho un espectro, pues lo reconoce su forma. Y tenemos una curva, que es la curva de la deformación que sufre una estructura sometida a una carga estática, no es cíclica, no es reversible, es en un solo sentido, pero es incremental, que es el ensayo que se conoce como pushover. Y eso produce esta curva, que es la curva que se conoce como curva de capacidad. El espectro que tenemos, que es basado en la aceleración espectral con respecto a la aceleración de gravedad en el eje vertical y el periodo de la estructura en el eje horizontal de este sistema cartesiano, lo vamos a traducir a un nuevo sistema que es lo que vamos a llamar un espectro ADRS.
Vamos a copiar el mismo gráfico con los mismos valores de aceleración, pero en vez de colocar en este caso los periodos de vibración con los cuales se construye, que son infinitos los osciladores que vamos a utilizar en teoría para construir este espectro inelástico, el reducido, el rojo, podemos ver que el valor, perdón, que el valor del eje horizontal, en este caso no es el periodo, sino que vamos a utilizar la deformación de la estructura. Y vamos a colocar sobre ese gráfico del que corresponde al espectro de demanda para diseño sísmico, vamos a colocar la curva de capacidad. Y vamos a ver dónde se intersecta, si es que se intersecta. Y dependiendo de dónde se intersecta, vamos a encontrar perfectamente que allí es el punto que vamos a llamar de desempeño. Y si nosotros trazamos de ese punto de intersección, que es el punto que conocemos como desempeño, la línea, una línea recta que lo va a unir al origen del eje cartesiano, vamos a conseguir con eso el periodo, vamos a conseguir cuál es el periodo efectivo de la estructura una vez sometida a este sismo de diseño. No sé si el gráfico se aprecia porque se ve muy pequeño. Yo más adelante tengo otros, vamos a ver si se ve mejor. Bueno, aquí podemos notar en la estructura sometida a un pushover, un modelo de estructura de carga lateral incremental, dice allí. Y podemos ver este gráfico, yo le agregué las líneas azules y rojas. En la línea negra corresponde para ese punto que es el de rigidez efectiva, que es la rigidez efectiva para ese pushover, que está asociada al desplazamiento o más bien a la deformación producto de la carga lateral a la que ha sido sometida. Pero también podemos notar que en estos gráficos, cuando yo pongo la línea azul y la línea roja, es que la estructura en su inicio tenía una rigidez mayor que en la rigidez efectiva que se consigue en ese punto de desempeño. Pero y después de ese punto, como hay una pérdida sustancial de rigidez en la edificación. Entonces, eso viene también asociado a lo que venimos diciendo. Si el factor de reducción es extremadamente alto, también yo estoy considerando, no solo que la estructura tiene una gran ductilidad, sino que entonces estoy disipando mucha energía, la estoy disipando es a través de daño, y ese daño se va a traducir en degradación tanto de resistencia de la estructura, y a la vez tanta pérdida de rigidez, es una estructura que es altamente deformable, y por eso en aquel gráfico que yo les dibujé, que la edificación quedaba en el rango inelástico y quedaba vibrando de una forma inclinada como la Torre de Pisa. Entonces, lo que pasa es que la Torre de Pisa giró fue por un problema de cimentación, pero en este caso son los pisos que tienen unas derivas, todos ellos acumuladas, y esas derivas acumuladas hacen que el edificio se vea inclinado. Y ahí inclinado como está, quedaba vibrando. Y es producto de esa degradación estructural continua que hay con factores de reducción muy elevados. Y en el espectro de capacidad abajo, a un lugar tenemos la curva de capacidad, en el espectro de capacidad abajo, bueno, el análisis es esencialmente lo mismo. La diferencia es que lo que estamos representando aquí en azul, rojo y negro, que es en el centro, no es la rigidez, sino que es el periodo. Podemos notar que a medida que la rigidez justamente disminuye, en el gráfico superior también hay un incremento de los valores del periodo de divulgación. Entonces, al haber periodos de divulgación mayores que lo que hacemos, que es lo que pensamos, bueno, que el edificio hace el ciclo en un tiempo mucho más largo. La oscilación en un periodo muchísimo más largo. Y por eso hay edificios, y en Caracas ha ocurrido unos sismos muy fuertes, pero que siguen estando dentro de niveles de ejercicio, y el edificio mide 22, 24 pisos de alto, y el sismo 30 segundos después todavía en los niveles superiores, en los penthouse y los pisos adyacentes al penthouse,
la gente todavía está dando gritos porque siente que el edificio aún se sigue moviendo, ¿no? Porque son edificios muy altos, entonces tienen unos periodos de vibración larguísimos. Entonces, estructuras que tienen periodos de vibración muy largos también amortiguan un poco. Podemos ver, por ejemplo, en un vaso de agua, el amortiguamiento del agua y el periodo de vibración de un vaso de agua es extremadamente alto. Entonces, usted lo mueve y usted lo deja de sacudir, lo suelta y usted pasará mucho tiempo y seguirá viendo el agua vibrando. Y eso es un fenómeno que ocurre en lagos y en ríos, en el río Orinoco de Venezuela y en el lago de Maracaibo, que es que más que un está considerado como un mar interior por sus grandes dimensiones. Ese mar interior, que es el lago de Maracaibo, cuando sufre sismos, porque hay varias fallas tectónicas activas, ahí se presenta ese fenómeno de oscilación de las aguas, y es un fenómeno que en japonés se conoce como seiches, así como se le conoce al tsunami, al de las olas. En este gráfico podemos ver justamente ese diagrama ADRS, en donde podemos notar, si traten por favor de ver el cursor, aquí podemos notar esta línea que estoy siguiendo con el cursor, es la línea de capacidad de la estructura, que no se ve casi. Esta de acá arriba, esta línea de aquí arriba, es el espectro no reducido, y este de acá abajo es el espectro reducido. Y con él es que estamos haciendo la evaluación. Y este punto de acá es el punto de desempeño de la estructura. Y aquí podemos ver cuál es la deformación espectral y cuál es la aceleración espectral para ese punto. Entonces, de esta manera yo puedo determinar en una edificación existente cuál es su punto de desempeño para saber si yo debo intervenirla o cuánto debo intervenir o qué es lo cual intervenirla, qué es lo que yo debo aspirar. Si es incrementar su resistencia, si es incrementar su rigidez o ambos. Y aquí lo podemos notar en este otro gráfico. En este otro no, en este de acá, perdón. Esta es la explicación de lo mismo. Pero aquí sí lo podemos notar. En este gráfico del lado izquierdo superior, podemos ver el efecto que es producto del reforzamiento. La línea inferior es la estructura original que no ha sido intervenida. Y la línea superior representa a la curva de capacidad perdón, no sé por qué a la curva de capacidad de la edificación una vez intervenida. Entonces podemos notar que hay un incremento de su rigidez y un incremento de su resistencia. No puedo, está muy sensible. En la curva del lado derecho, en los gráficos del lado derecho, podemos notar el efecto de rigidización. Podemos apreciar que en la curva original aquí, porque aquí prácticamente la tendencia era la misma. Lo que pasa es que la rigidez disminuye rápidamente aquí en este punto, en este rango acá. En cambio aquí todavía la mantenemos, ¿no? Pero en este del lado derecho, podemos notar que desde el inicio la rigidez es menor en el no intervenido que en el edificio intervenido. Pero a pesar de eso, a la final, el desempeño es más o menos semejante, aunque los puntos de desempeño en el espectro reducido es distinto, ¿no? En la curva de la esquina izquierda podemos notar el incremento por capacidad de formación. Aquí podemos notar que la estructura tiene una falla frágil, no satisfacía esta curva. Es decir, el edificio era un edificio que quedaba por debajo de la demanda sísmica, de la demanda de ductilidad, de la demanda de resistencia, del sismo de diseño reducido, o sea, por espectro reducido de la normativa vigente. Entonces, en este caso se incrementó su ductilidad para darle deformabilidad. Ahí podemos notar el nuevo punto de desempeño. Aquí no hay punto de desempeño, simplemente la estructura llegó hasta acá y colapsó. Y en el del lado derecho inferior podemos notar que por el incremento por disipación de energía, que podemos notar como la curva de edificación puede, ¿cómo me explico? Ahí, o sea, hay como un nuevo nivel de desempeño, pues. Podemos notar que la estructura incluso no solamente satisface esta demanda
sísmica que habíamos considerado originalmente, sino que con un factor de reducción más pequeño que tiene un espectro de más aceleración, también es capaz de encontrar un punto de desempeño en ella. Y en estas curvas podemos ver, digamos, situaciones semejantes. Uno, que el punto de desempeño es demasiado bajo, pero que por reforzamiento de la estructura podemos incrementar su desempeño con un espectro de valores de aceleración mayor. Acá, bueno, como el que teníamos en el caso anterior, por fragilidad la estructura fallaba antes de alcanzar un punto de desempeño que fuese acorde, digamos, que estuviese congruente con la demanda del sismo utilizando para evaluar con un espectro reducido, pero una vez dándole, digamos, mayor ductilidad, pues pudimos alcanzar, intersectar el espectro. En este caso, la estructura es altamente deformable, pero tiene muy baja resistencia. Pero, bueno, perdón, este es el caso de cuando hay aislamiento sísmico. La estructura original es esta de arriba. Pero cuando le hice aislamiento sísmico, esto fue mi resultado, ¿no? Y este de aquí es cuando el sismo, la estructura también tiene dispositivos, pero en este caso no es de aislamiento, o sea, no en la base, sino que están dentro, o sea, son, por ejemplo, amortiguadores que pueden estar ubicados en diagonal. Entonces, aquí podemos notar el efecto del diagonal. En este caso, la curva original es la de abajo. Y fíjense que en el caso del lado izquierdo, la original es la de arriba. Y la con disipación es la de abajo. En cambio, con disipación interna de la edificación, a través de, por ejemplo, sistemas amortiguados, podemos encontrar que de la original lo que hacemos es incrementar, más bien, con la curva que se ve de lado. Y también si nosotros queremos, por ejemplo, reforzar los marcos, ¿qué es lo que vamos a utilizar para reforzar los marcos? Y podemos notar que, por ejemplo, este es el marco original que está acá. Y veamos la curva que es muy plana. Pero, por ejemplo, podemos poner paneles verticales. Los paneles verticales tienen la tendencia, mejor son los horizontales que verticales. Eso está más que demostrado. Pero los verticales tienen la tendencia a que se desplazan uno respecto al otro y se forman como unos dientes de sierra arriba, digamos. La nueva ubicación que queda. Y prácticamente lo que aporta, que no aporte, pero lo que aporta es muy poco a lo que sí es capaz de agregar a la mejoría del desempeño estructural del punto de vista sismo resistente, otros elementos como este rigidizador en B invertida o una pared de bloque, en este caso un vaciado de concreto dentro del marco, o en este caso un marco todo de acero dentro del marco de concreto con elementos en diagonales, en este caso B invertidas, ¿no? O una pared todo totalmente monolítico, pues, que es lo que aquí llamamos muro de carga, ¿no? Que también puede ser elementos que se pueden, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo es el armado de un nodo en el lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, de un nodo que no satisface el código sísmico vigente, pero sí satisfacía los códigos sísmicos anteriores de los años 60, 50, 40. Y nótese la diferencia en la de acero, en la distancia entre acero transversal, la cantidad, prácticamente, cómo queda enjaulado el concreto dentro de sí, mientras que aquí no es así. Entonces, este confinamiento del lado que podemos apreciar del lado derecho es un nodo que verdaderamente lo podemos considerar como rígido. Pero esto decir que esto es y asumirlo así en un análisis estructural, realmente construir un modelo matemático que no importa el software que utilice, puede ser el mejor software del mundo y el del universo, pero los resultados que le van a dar son excelentes y son congruentes, pero son congruentes y excelentes con el modelo matemático que usted introdujo, pero no con la realidad que está construida. Que hay una diferencia entre el modelo matemático y la realidad que está construida. Son dos modelos totalmente diferentes entre sí. Esto no es un nodo rígido, demostrado por el mejor laboratorio del mundo, que son los terremotos.
y esos nodos pueden ser intervenidos. Por ejemplo, en este caso fue reforzado con esta imagen que se ve en rojo, fue reforzado con FRP, por lo menos es lo que el proyecto indica. Pero esto se pudo haber hecho también con planchas de acero. Claro, si se hubiese hecho con planchas, hay que asegurarse que las planchas están bien adheridas al concreto, que hay interacción entre las planchas y por supuesto deberían haberse agregado posiblemente unos rigidizadores en estas esquinas, de forma tal de garantizar aún más la rigidez y que no haya deformación de las planchas. Véanse en la fotografía del lado derecho este refuerzo de las columnas que pasa a través del nodo, el refuerzo, y podemos notar que es justamente con ángulos en las esquinas y estas pletinas. Realmente las pletinas las veo un poco distanciadas y un poco débiles. En muchos proyectos lo recomendable en zona sísmica realmente haberlo hecho una densidad mayor, sobre todo en los extremos de la columna, los tercios finales de la inicial y final de la columna, y en este centro, perdón, y está muy sensible la pantalla. Y adicionalmente, es una consideración que hay que tomar en cuenta a la hora de construir. No basta con llegar con la pletina y soldarla al perfil, sino que lo ideal es que llegar con un soplete, calentar la pletina para que ella se dilate y soldarla al perfil. Para el efecto que cuando ella se encoja, porque una vez que se dilató ya tiene y enfríe, va a restituir sus dimensiones originales. En el momento que ella se encoge, entonces va a abrazar con mucho más fuerza, o sea, va a hacer que los perfiles abracen con mucho más fuerza a la columna. Entonces la interacción entre las columnas y estos perfiles, aunque hayan también algunos elementos de anclaje entre el concreto y el acero, va a ser aún más perfecta. Y esta estructura, por ejemplo, que es un pórtico, este es algo, un modelo, pero si yo lo quiero rigidizar, porque yo quiero es controlar excesivas deformaciones laterales, bueno, puedo agregar unos muros de carga. Nosotros le decimos pantalla en Venezuela. En muchos países le dicen muros de carga, que también lo utilizamos acá, pero es muy común hablar de pantallas. Y aquí podemos notar que el doctor Kuhn mencionó algo de esto. Esto es una mampostería de tipo estructural, confinada. Podemos ver el marco de confinamiento. Pero entonces lo vamos a reforzar y la intervención, ¿cuál sería? Bueno, introducir una malla, que hoy día las hay también de FRP, y las hay incluso de unas fibras aún mejores que la fibra de carbono, como es el Kevlar, que es una fibra con la que se hacen los chalecos antibalas y muchas cosas. Pues, y por supuesto pueden ser metálicas, y realmente lo que aquí estamos haciendo es un sándwich. Y con el que estoy empotrando en concreto, que puede ser un concreto proyectado, estas dos paredes laterales que, digamos, sirven de recubrimiento de la pared de bloque de la mampostería, realmente son dos elementos estructurales, que si yo les pongo algún tipo de elemento que les dé anclaje entre sí a través de la mampostería del bloque, yo estoy creando realmente un muro de carga con él. Y en este otro caso, del lado derecho, que podemos ver un marco de concreto, pero que también puede ser una mampostería en donde los elementos de confinamiento, lo que llaman castillo en otros países, nosotros le decimos machones, y en el lado superior, lo que vienen siendo vigas para algunos, nosotros le decimos vigas corona, aunque aquí en Venezuela realmente no hay normativas de construcción de mampostería, porque no es un método utilizado en Venezuela. Construyeron edificaciones en mampostería en los años 40, pero más que todo casas, viviendas incluso de lujo en mampostería. Acá en San Felipe hay muchas quintas grandes que están hechas en mampostería confinada, pero llamamos quintas casas de lujo, casas que tienen 300 metros cuadrados de construcción y hasta más, con grandes jardines, 2.000 metros cuadrados de terreno, con un estacionamiento para 6, 8 vehículos. Entonces, hay muchas quintas así muy bellas, hechas en mampostería,
pero en Venezuela no los acostumbramos. Realmente aquí nuestras estructuras son de concreto armado, bien sea en aporticadas o con sistemas de muros de carga. Y bueno, en este caso, que puede ser un caso tanto en concreto armado, de un pórtico, pero podría ser de un marco de confinamiento de una mampostería, que simplemente yo elimino lo que viene siendo la mampostería como tal, el bloque, y podría incorporar un marco de esto. Y este marco, si yo quiero, porque yo necesito que haya una pared, puedo otra vez forrarlo con una pared. O sea, queda embebido, queda como esto, pero en vez de quedar el bloque adentro, queda el marco. Y no necesariamente tiene que llevar concretos, puede llevar bloques débiles, porque el bloque simplemente tiene una función estética. Y podemos ver incluso, porque muchas veces me dicen la gente, pero es que cuando intervienen las estructuras, las edificaciones corren el riesgo de perder su belleza y incluso algún atractivo y tal vez hasta depreciar aún más su valor. Y yo digo que no necesariamente. Si hay un arquitecto participando y que es un buen arquitecto, puede haber una intervención en donde más bien uno lo que hace es mejorar la estética de la edificación, y este es un caso. Esa fotografía, que es un edificio en Italia, es un edificio muy antiguo. No es tan antiguo como los edificios italianos en común, que pueden llegar a tener hasta 2000 años, pero digamos del siglo XX, posiblemente de la primera mitad del siglo XX, y vean los elementos que están allí. Y yo creo que ese edificio es más bonito con esos elementos que sin ellos. Y pueden también haber algunos que tal vez estéticamente no sean muy agradables, pero bueno, pero son funcionales, como son estas dos imágenes que podemos apreciar aquí, que también son en Italia. Y aquí podemos notar que yo tengo la experiencia en edificaciones en la ciudad de Caracas, en donde no solamente estamos haciendo un recrecido de la columna, pero fíjense que el recrecido lo estamos haciendo con un sistema de malla, no estamos utilizando, que por lo general se utilizan son barras, lo que aquí llamamos cabillas, barras de acero estructural, de dimensiones estructurales, sino que aquí lo que estamos construyendo es un muro de carga dentro del marco. Eso también es en Italia. Y esto también en Italia. Estas cimentaciones o fundaciones, como ustedes las ven aquí de forma trapezoidal, nosotros no las hacemos en Venezuela. Eso se ve mucho en los libros, pero en Venezuela no las hacemos así. Son realmente un elemento plano. Este sistema es italiano, pero en Italia las utilizan para construir galpones prefabricados y muchos tipos de edificaciones prefabricadas que son muy comunes allá y que son altamente resistentes a sismos. Y realmente estas, digamos, pirámides truncadas tienen como un hueco en el centro donde estas columnas son encajadas. Y podemos notar cómo esta edificación está siendo intervenida con primero las fundaciones, con un concreto que va a ser vaciado allí, y también están reforzando las columnas. Y en cambio aquí podemos ver un edificio que sufrió de un fuerte sismo, pero no fue tan fuerte como para afectar su estructura, porque ciertamente puede que haya daños estructurales no muy visibles allí, da la impresión que hay un poco de flexión central, pero en términos generales yo puedo decir que ese edificio está perfectamente de pie, pero el edificio no tiene una pared en pie, toda la fachada ha caído. Y eso, la normativa italiana, que yo las leo mucho, yo estudio mucho con libros italianos, porque bueno, mi familia es italiana, mi familia materna, entonces, y los italianos tienen los mejores laboratorios en este momento, donde los chinos, los japoneses y personas de todas partes del mundo, de la India y todo, van a hacer ensayos. Laboratorios donde construyen edificios de 5 pisos de alto para someterlo a movimientos con 9 grados de libertad. Eso no es cualquier ensayo. Y son laboratorios muy complejos, y hay una red de laboratorios de ingeniería civil en todas las universidades que se conoce como Red Luis, que es la red de laboratorios universitarios de ingeniería sísmica. Pero además de esa red hay otros laboratorios de sísmica muy importantes. Pero este edificio italiano no cumple con una normativa que tiene Italia, que dice que los elementos de fachada tienen que estar debidamente anclados a los elementos estructurales de la edificación para evitar justamente ese tipo de colapso como el que allí vemos, ¿no? Y esa es una intervención que tal vez la intervención sea en una estructura, no necesariamente tocar la estructura, que la estructura está todo bien,
sino que la intervención estructural es tocar las paredes, garantizarse que no se van a separar de la estructura. Y en Venezuela, yo hoy últimamente he podido apreciar, sobre todo en la ciudad de Caracas, que en los edificios grandes que están haciendo, cuando hay balcones que son en voladizo, esos balcones están utilizando ciertos machones para darle estabilidad a las paredes del balcón, o cuando hay voladizos que son paredes cerradas. Muchos edificios antiguos, y llamo antiguos edificios ya anteriores al año 98, que es cuando se promulgó la normativa más moderna de Venezuela en el área del diseño sismo resistente, las edificaciones no estaban anclando las paredes, y especialmente en los voladizos, son más susceptibles a desprenderse. Entonces, la intervención puede ser esa. Bueno, como conclusión y terminar, que yo creo que me excedí del tiempo. Bueno, esencialmente es que toda edificación es susceptible a sufrir daños estructurales, pero también la idea es que debe prevenirse el hecho de que hayan poblaciones de edificios tan excesivas en nuestras ciudades. Por ejemplo, tengo entendido que Lima es una ciudad de 10, 11 millones de habitantes, Caracas es una ciudad bueno, con la diáspora venezolana no sé cuánto habrá, pero llegó a ser una ciudad que tendría aproximadamente 5,5 millones de habitantes. Unos 2,5 a 3 pernoctaban en la ciudad, pero el otro restante en las noches regresaban a ciudades satélites que están alrededor de la capital. Pero no solamente es Caracas, es Barquisimeto, es Maracay. Nosotros tenemos grandes ciudades con edificios de alturas inmensas, Maracay también. Y el hecho que hayan grandes poblaciones de edificios y que no estén diseñados bajo la normativa no implica que no puedan ser intervenidos. Claro, hay una razón económica, particularmente la situación económica del... Pero, por ejemplo, en California, en una zona de California, un condado hizo hace como 20 años un decreto de obligatoriedad que los dueños de las viviendas y de las edificaciones tenían que someterlas a una valoración, y posterior, si la valoración indicaba que tenían que adecuarse por refuerzo a sismo, la normativa que estaba siendo aplicada en ese momento, tenían los dueños verse en la obligación de satisfacer la norma. Entonces, yo me atrevería pues que, así como los condominios o tantas organizaciones vecinales que hay dentro de las edificaciones, o organismos públicos que muchas veces están también en escuelas, las escuelas. Y en el sismo de Cariaco hubo muchas escuelas que colapsaron y causaron fallecidos. Después de eso, bueno, hubo una gran cantidad de investigaciones y de propuestas que han, digamos, emergido de la propia Universidad Central de Venezuela, del INME, donde el profesor José Luis Alonso es educador, y yo de allí, y el doctor Ayar Falconi también es egresado de allí. Entonces, ese instituto, que es el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central, donde nos graduamos de maestrías o de doctorados en el área de la ingeniería estructural. Pero las conclusiones, bueno, yo creo que están a la vista, que debemos considerarlo todo. La rigidez, la resistencia, la ductilidad, los factores de reducción. También debemos considerar la interacción que hay entre los elementos no estructurales y los estructurales, que debemos tener la conciencia de diseñar y construir según la normativa vigente y no como los edificios recientes que yo he mencionado, que he visto y que tengo fotografías de ellos en el proceso de construcción, que no satisfacen para nada uno de los criterios fundamentales de las normas. Entonces esas cosas deben evitarse. Y creo que es un mal que no solamente es San Felipe, sino que es un mal latinoamericano, porque yo veo cantidad de imágenes de diferentes partes de América Latina, desde México hasta la Patagonia, y es increíble. Bueno, por supuesto hay zonas más sísmicas que otras, ustedes en todo lo que es el Pacífico y lo que es la zona del Caribe, tanto, en cambio no tanto el espacio que ocupa Brasil, son los que debemos tener como más conciencia a la hora de no solamente de construir, sino de permitir la construcción. Porque muchas veces uno va a las instituciones
Y mire, estoy viendo que hay una edificación que no está cumpliendo con la norma. Problema suyo, aquí no tenemos a quién mandar, nosotros no podemos hacer nada, cosas como esas. Entonces, parece que tampoco hay como un aspecto jurídico claro en que permite que alguna autoridad actúe para impedir que se lleve a cabo un error que puede costar la vida de muchos. Bueno, yo me despido, no sé si habrá preguntas.